Algo extraordinario está ocurriendo ahora mismo en Jerusalén. No la semana pasada, ni el año pasado, sino ahora mismo. Mientras el mundo se enfrasca en discusiones políticas y chismes de famosos, un terremoto profético ha sacudido silenciosamente la ciudad más sagrada de la tierra, y casi nadie habla de ello. CNN guarda silencio. BBC guarda silencio. Las cámaras del mundo apuntan a otra parte, pero bajo las antiguas piedras del muro occidental, se declaró algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el fin de los tiempos. Hace apenas unas horas, un grupo de rabinos prominentes se reunió en el muro, no para orar, ni para hacer política, sino para un anuncio público, un anuncio que apunta directamente a la siguiente etapa de la profecía bíblica. Se encontraban a la sombra del monte del templo, el mismo lugar donde Salomón construyó el primer templo, donde Jesús enseñó y donde la profecía dice que se desarrollarán los eventos finales de la historia, y declararon que ha llegado el momento de prepararse para la reconstrucción del templo. Piensen en eso por un momento. El mismo concilio que desapareció hace casi 2000 años, ahora revivido. La misma ciudad que presenció la crucifixión de Cristo, ahora despertando de nuevo con un propósito profético. Y mientras el mundo pasa de largo, ajeno y distraído, están a punto de ver lo que este momento realmente significa. No solo para Israel, sino para todos nosotros. Quédense conmigo hasta el final de este video, porque lo que acaba de suceder en Jerusalén no es otro titular. Es una señal, un indicio de que el reloj profético avanza más rápido que nunca. Y antes de que esto termine, comprenderás por qué este anuncio podría ser el acontecimiento más importante de nuestra generación, el regreso del Sanedrín. Para comprender la importancia de este anuncio, debemos analizar detenidamente quién lo hizo. No se trataba simplemente de rabinos locales o figuras religiosas aisladas. El grupo reunido en el Muro de las Lamentaciones representa a un organismo que se autodenomina Sanedrín, un término con un enorme peso histórico y profético. En el antiguo Israel, el Sanedrín era el Consejo Supremo Religioso y Judicial. Estaba compuesto por 71 ancianos y eruditos, entre sacerdotes, escribas y destacados maestros de la ley. Sus decisiones moldeaban la vida espiritual de la nación. Eran la máxima autoridad en cuestiones de ley, pureza, culto e incluso el calendario mismo. El Sanedrín existió en tiempos de Jesús. Fue este mismo consejo el que lo interrogó, debatió sus enseñanzas y finalmente lo entregó al gobernador romano. Tras la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo, el Sanedrín dejó de existir. El pueblo judío se dispersó. Jerusalén fue destruida y la idea de un tribunal religioso unificado se volvió imposible. Durante casi 2000 años no hubo Sanedrín, ni Consejo Central, ni un solo organismo religioso con autoridad nacional. Pero en las últimas décadas ha ocurrido algo extraordinario. Un grupo de destacados rabinos y juristas israelíes comenzó a trabajar para restablecer esta antigua institución. Estudiaron antiguos registros rabínicos, buscaron el reconocimiento legal bajo la ley israelí moderna e incluso comenzaron a emitir dictámenes basados en precedentes bíblicos. Lentamente, el Sanedrín renació. La mayoría desconoce que esto ha ocurrido, pero en Israel, este Sanedrín moderno ha ido ganando estructura e influencia discretamente. Han nombrado sacerdotes para el servicio del templo, colaborado con el Instituto del Templo y emitido declaraciones sobre los sacrificios, el calendario y la venida del Mesías. Cuando un grupo así anuncia los preparativos para el templo, su importancia va más allá de lo simbólico. Sugiere que la preparación religiosa se alinea con el tiempo profético. Piénselo. El mismo consejo que desapareció cuando el templo fue destruido, ahora vuelve a funcionar mientras Israel comienza a debatir su reconstrucción. La simetría es sorprendente. Esto no es una coincidencia, es un patrón. Lo que se rompió en el año 70 después de Cristo
se está restaurando lentamente en nuestra generación. Y según la profecía, el resurgimiento de la autoridad religiosa en Jerusalén es una señal de que se están preparando los escenarios para el cumplimiento de los acontecimientos del fin de los tiempos. Así que, cuando oigas que el Sanedrín se ha pronunciado, presta atención. Estas no son voces al azar. Son el eco restaurado del antiguo liderazgo de Israel, que vuelve a hablar desde el corazón de Jerusalén tras casi 2 milenios de silencio. Para comprender la importancia de esta restauración, debemos seguir el camino profético desde la destrucción del Segundo Templo hasta el milagroso renacimiento del Israel moderno. La cronología profética desde la destrucción hasta la restauración. Para comprender lo que sucede hoy, debemos contemplar el largo camino que nos ha traído hasta aquí. Una cronología profética que abarca desde las ruinas del Segundo Templo hasta el renacimiento del Israel moderno. Todo comienza con la profecía de Jesús en Lucas 21, 24. De pie en el Monte de los Olivos, con vistas a la misma ciudad donde se reunieron hoy estos rabinos, dijo: Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Esa sola palabra, hasta, encierra siglos de significado. No describe una pérdida permanente, sino una cuenta regresiva. Marca un período en el que Jerusalén caería bajo dominio extranjero y luego, un día, volvería a manos judías. En el año 70 después de Cristo, esa profecía se cumplió en su primera etapa. Las legiones romanas al mando de Tito destruyeron el Segundo Templo, incendiaron Jerusalén y dispersaron al pueblo judío por toda la tierra. Fue una catástrofe que parecía definitiva. Una nación aniquilada, una alianza rota, un templo reducido a cenizas. Desde ese momento, Israel dejó de existir como Estado. Durante casi 2000 años, el pueblo judío fue errante, exiliado en tierras que a menudo se volvieron hostiles contra ellos. Sin embargo, los profetas habían dicho que no terminaría así. Moisés, Isaías, Ezequiel, todos hablaron de un tiempo en que Dios reuniría a su pueblo de regreso a su tierra. Ezequiel 37 lo describió como huesos secos que vuelven a la vida, y durante casi 20 siglos esa promesa pareció imposible. Entonces, en 1948, lo imposible sucedió. De las cenizas del Holocausto, el Estado de Israel renació. El hebreo, otrora lengua de las Escrituras y la oración, volvió a ser la lengua nacional. La tierra ancestral, durante mucho tiempo estéril y abandonada, comenzó a florecer y prosperar. El mundo fue testigo de un milagro a escala geopolítica. La profecía se cumplió a la vista de todos, pero eso fue solo el comienzo. 19 años después, en 1967, durante la Guerra de los 6 Días, Israel capturó Jerusalén, la ciudad que había estado fuera de su control durante casi 2 milenios. Cuando los soldados israelíes llegaron al Muro de las Lamentaciones, lloraron abiertamente. Hombres de guerra curtidos se desplomaron contra aquellas piedras, abrumados por la emoción. Sabían lo que acababa de suceder. Estaban presenciando el cumplimiento de palabras escritas miles de años antes de su nacimiento. Desde entonces, Jerusalén ha permanecido en el centro de la atención mundial, objeto de luchas, disputas y veneración. Y según la profecía, así sería. Zacarías 12. 3 llama a Jerusalén una piedra pesada para todas las naciones. Incluso ahora, cada conflicto global, cada debate político, cada tensión religiosa parece confluir en esta ciudad. Y no es casualidad. Es una fuerza profética. La secuencia es clara: destrucción, dispersión, retorno, restauración. Cada paso se corresponde exactamente con lo descrito en las Escrituras. Y ahora la cronología alcanza su siguiente etapa: preparativos para el templo mismo.
Las piedras están en su lugar. El pueblo está en casa. Jerusalén está bajo autoridad judía y el liderazgo religioso vuelve a hablar desde el corazón de la ciudad. No estamos presenciando eventos aislados. Estamos presenciando la continuidad de la profecía desarrollándose paso a paso. Ahora que entendemos la cronología, veamos los preparativos que ya están en marcha, los pasos prácticos que se están dando para la reconstrucción del templo. Los preparativos del templo que ya están en marcha. Una vez que entendemos cómo la historia y la profecía han convergido, la siguiente pregunta se vuelve simple, pero urgente. ¿Para qué se están preparando exactamente estos rabinos? La respuesta reside en décadas de trabajo silencioso y metódico que se lleva a cabo en Jerusalén. Mucho antes de este último anuncio, un grupo de eruditos, artesanos y sacerdotes comenzó a reconstruir no el templo en sí, sino todo lo necesario para su funcionamiento. En el centro de este esfuerzo se encuentra el Instituto del Templo, ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén, a pocos pasos del Muro de las Lamentaciones. Desde la década de 1980, esta organización se ha dedicado a una sola misión: restaurar cada vasija, vestimenta y objeto ritual descrito en la Torá para su uso en el futuro templo. Si visitas su museo hoy, lo verás. La mansión dorada, que pesa casi media tonelada, elaborada en oro macizo, está lista para entrar en servicio. El altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y las trompetas de plata descritas en el Éxodo se completaron según las dimensiones bíblicas exactas. Las vestiduras sacerdotales se tejieron con telas teñidas a mano utilizando los mismos materiales que se describen en Éxodo 28: hilo azul, púrpura y escarlata bordado con oro. Incluso el pectoral del sumo sacerdote, que sostiene las 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel, ya está terminado. Cada detalle ha sido investigado, medido y replicado. Pero la preparación no se limita a los objetos, sino que se extiende a las personas. Durante años, el Instituto del Templo ha estado identificando y capacitando a hombres que remontan su linaje a la tribu de Leví, descendientes directos de Aarón, el primer sumo sacerdote. Estos jóvenes están aprendiendo los antiguos rituales de sacrificio, purificación y adoración. Están siendo entrenados para realizar tareas que no se han practicado durante casi 2000 años. Luego viene una de las señales más llamativas de todas, el jefer rojo. Según Números 19, se requiere un jefer rojo puro e inmaculado para la ceremonia de purificación que precede al servicio del templo. La tradición judía registra que han existido menos de 10 ejemplares de este tipo en toda la historia. Sin embargo, en los últimos años, se han identificado varios candidatos y se han criado bajo estricta supervisión. Muchos consideran su presencia como una señal divina de que los preparativos han alcanzado un punto crucial. Y ahora, según la última declaración del rabino, estos preparativos entran en una nueva fase. Las herramientas están listas, las vestimentas preparadas, los sacerdotes capacitados y los elementos de purificación asegurados. Lo que falta no es la preparación espiritual, sino la autorización política. Por primera vez en siglos, Israel posee tanto los medios como el deseo de reconstruir. La única incógnita es cuándo. Esto no es un sueño ni un gesto simbólico. Está documentado, fotografiado y abierto al público. Puede visitar el Instituto del Templo y comprobarlo usted mismo. El trabajo preliminar está terminado. El mensaje de los rabinos es sencillo. Ha llegado el momento de avanzar. ¿Por qué debe existir el tercer templo según la profecía? Cuando la gente oye hablar de los planes para un tercer templo, la primera reacción suele ser de curiosidad o incredulidad. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué la reconstrucción de una estructura en Jerusalén tiene tanta importancia para los creyentes de todo el mundo? La respuesta no reside en la política, sino en la profecía. Las Escrituras describen un momento futuro
en el que el templo volverá a ser el centro de atención mundial, no como un museo del pasado, sino como el escenario de los acontecimientos finales, profetizados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribió claramente sobre esto en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4. El hombre de iniquidad se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o se adora, de modo que se sentará en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Nótese la precisión de Pablo. No habla simbólicamente. Nombra un templo físico, uno que estará en Jerusalén durante los últimos días. Para que esta profecía se cumpla, tal templo debe existir. Jesús mismo se refirió a la misma realidad en Mateo 24, 15, advirtiendo a sus discípulos: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El lugar santo, en la comprensión judía, tiene un solo significado: los atrios interiores del templo. Jesús hizo referencia a Daniel 9, 11 y 12, donde el profeta describió a un futuro gobernante que profanaría el santuario de Dios. Siglos después, el apóstol Juan recibió una visión similar en Apocalipsis 11, 1-2, donde se le dice: ve y mide el templo de Dios y el altar con sus adoradores, pero excluye el atrio exterior. Ha sido entregado a los gentiles. Ellos pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Cada uno de estos pasajes presupone la existencia de un templo en funcionamiento en Jerusalén durante el fin de los tiempos. Las dimensiones, el altar, los adoradores. Todo implica una realidad tangible, no una metáfora. Por eso los preparativos de los rabinos tienen tanta importancia. Ya sea que lo sepan o no, cada vasija que fabrican, cada sacerdote que entrenan y cada declaración que hacen encaja dentro del marco descrito por los profetas y apóstoles. Desde la perspectiva de Dios, la historia avanza hacia la plenitud, no hacia la repetición. El primer templo construido por Salomón fue una morada para la gloria de Dios. El segundo templo se erigió durante la primera venida de Cristo. El tercero se levantará cuando el mundo se acerque a su regreso. Para los creyentes, su significado no es arquitectónico, sino profético. La existencia de un nuevo templo anuncia la proximidad de los acontecimientos que preceden a la aparición de Cristo. Los rabinos se preparan para un lugar de culto, pero la profecía nos dice que, antes de convertirse en el centro de la restauración, se convertirá en el centro de la confrontación, el lugar donde se revela el engaño y se pone a prueba la verdad. Y esa confrontación ya se describe con notable detalle en la profecía de Daniel sobre un pacto de 7 años que comienza con paz y termina con traición. La cronología de Daniel y el pacto de 7 años. Para comprender el propósito profético del tercer templo, debemos examinar una de las profecías más precisas y asombrosas de toda la Escritura, las palabras del profeta Daniel. En Daniel 9:27 escribió: confirmará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de esa semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. En lenguaje profético, una semana se refiere a un período de 7 años. Daniel describe un pacto de 7 años, un acuerdo de paz o alianza que comienza con una promesa y termina con una traición. Durante casi 2500 años, los eruditos han debatido la identidad de quien establece este pacto. El consenso entre muchos estudiosos de la profecía bíblica es que Daniel se refiere a un futuro líder mundial, la misma figura a la que el apóstol Pablo llama más tarde el hombre de la iniquidad y Juan llama la bestia. Lo que hace que la profecía de Daniel sea notable es su lógica. Afirma que, a la mitad de este período de 7 años, este líder detendrá los sacrificios. Pero esta simple afirmación conlleva enormes implicaciones. No se pueden detener los sacrificios si no han comenzado. No se pueden poner fin a las ofrendas si no existe un templo donde se realicen.
Las palabras de Daniel presuponen que, en algún momento del futuro, el pueblo judío restaurará el sistema de sacrificios descrito en la Torá, algo que no existe desde el año 70 después de Cristo. Y eso significa que, antes de que esta profecía se cumpla, el templo debe reconstruirse. Esto nos lleva de nuevo a lo que está sucediendo hoy en Jerusalén. Los preparativos, los sacerdotes capacitados, los recipientes construidos, los herers rojos, no son actos de devoción al azar. Son las condiciones previas para esta profecía. Imaginen un tablero de ajedrez. Cada pieza se coloca en su posición lentamente, con propósito, estrategia y paciencia. Así funciona la profecía. Cada acontecimiento, político, espiritual o cultural, prepara el terreno para lo que las Escrituras ya han anunciado. En algún momento, surgirá el líder que describe Daniel. Se presentará como un hombre de paz, capaz de resolver lo que nadie más pudo: el conflicto que rodea a Jerusalén y el monte del templo. Confirmará un pacto con Israel y muchos otros, probablemente con la participación de otras naciones. Durante un tiempo, el mundo celebrará la paz. La construcción puede continuar. El culto puede ser restaurado. Pero a mitad de ese pacto, dice Daniel, el engaño se revelará. El mismo líder que permitió el sacrificio lo prohibirá. El que prometió la paz mostrará su verdadera naturaleza. Y en ese momento, los ojos de Israel y los del mundo se abrirán. Ya sea que el Sanedrín lo sepa o no, sus acciones de hoy están preparando el escenario profético para esta secuencia. Se están preparando para el culto. La profecía dice que será interrumpido. Se están preparando para la restauración. La profecía dice que será puesta a prueba. El tiempo no está comenzando, está acelerando. Dos perspectivas: la esperanza judía y la revelación cristiana. Los preparativos en Jerusalén hoy se ven desde dos perspectivas muy diferentes. Una, desde la de Israel; la otra, desde la de la Iglesia. Ambas ven los mismos acontecimientos, pero el significado que les atribuyen es completamente distinto. Desde la perspectiva judía, la reconstrucción del templo es un acto de restauración y fe. Representa el cumplimiento de antiguas promesas, una señal visible de que Dios no ha olvidado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Para muchos judíos devotos, la reconstrucción del templo es el paso final para dar la bienvenida al Mesías tan esperado. Creen que cuando el templo vuelva a levantarse, Israel será restaurado por completo y la presencia divina regresará para morar entre ellos. Para ellos, este es un momento de renacimiento nacional, de esperanza, de un destino profético finalmente cumplido. Cada vasija, cada túnica, cada piedra encierra un profundo significado espiritual, una conexión con sus ancestros y con la ley de Moisés. Su motivación es sincera. Se preparan para la llegada de su Redentor. Pero para los cristianos que estudian la profecía, las Escrituras añaden otra dimensión a este panorama. El apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2 y Jesús en Mateo 24 advirtieron que antes del regreso del verdadero Mesías aparecerá un impostor, un hombre de paz, un líder mundial que parecerá ofrecer soluciones a las luchas de Israel. Establecerá la paz, confirmará un pacto y, por un tiempo, será celebrado como libertador. El pueblo judío lo recibirá, creyendo que cumple su esperanza mesiánica. Pero a mitad de ese período de paz, revelará su verdadera identidad: el anticristo, el engañador, el hombre de la iniquidad. Entrará en el mismo templo que construyeron esperando a su Mesías y lo profanará, atribuyéndose autoridad divina. Este momento es lo que Jesús llamó la abominación de la desolación. Marca el punto de quiebre, el momento en que el engaño se derrumba y comienza la revelación. Entonces la profecía dice:
Los ojos de Israel serán abiertos. Zacarías 12. 10 describe este despertar. Me mirarán a mí, al que traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único. Será un tiempo de comprensión y arrepentimiento. El pueblo que una vez rechazó a su Mesías, finalmente lo reconocerá. Entenderán que Jesús fue y es aquel a quien han estado esperando. Así que mientras los rabinos preparan el templo para recibir al Mesías, el plan de Dios permite que estos mismos preparativos preparen el escenario para ese reconocimiento. A través del engaño, la verdad será revelada. A través de la tragedia, llegará la redención. La reconstrucción del templo no es solo un proyecto judío, es un proceso divino. Así es como Dios lleva la historia a su clímax, a través de la expectativa humana, del conflicto global y del cumplimiento profético. Señales por doquier. Profecía en acción. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron qué señales anunciarían el fin de los tiempos, Él no respondió con un solo evento. Les dio una lista, una serie de patrones globales que convergerían simultáneamente. Durante casi 2000 años, los creyentes han estado atentos a esas señales, y ahora, en nuestra generación, casi todas son visibles. Comencemos con Israel, la piedra angular de la profecía bíblica. En Ezequiel 37, el profeta tuvo una visión de huesos secos que volvían a la vida. Dios explicó que esos huesos representaban al pueblo de Israel disperso entre las naciones, que un día se reuniría de nuevo en su propia tierra. Eso ocurrió en 1948, con el nacimiento del Estado moderno de Israel. Una nación que había desaparecido durante casi 2 milenios, resurgió tal como lo predijo la Biblia. Luego llegó 1967, la Guerra de los 6 días. Contra todo pronóstico, Israel reconquistó Jerusalén. Por primera vez desde el año 70 después de Cristo, soldados judíos se apostaron en el muro de las lamentaciones. Zacarías 12. 3 describe a Jerusalén como una piedra pesada para todas las naciones. Y hoy esa profecía continúa cumpliéndose. La ciudad sigue siendo el territorio más disputado del mundo, objeto de luchas políticas, religiosas y espirituales. A continuación, Isaías 35. Uno habla de una tierra que volverá a florecer. El desierto se regocijará y florecerá como el azafrán. Visita Israel hoy y lo verás. Los desiertos se transformaron en tierras de cultivo. El riego reverdeció el desierto del Negev. Las exportaciones de frutas y flores prosperan donde antes solo había arena. Lo que hace un siglo era un páramo, ahora es líder mundial en agricultura. Y luego está Daniel 12. 4. Donde el profeta dijo que en los últimos días muchos irían de un lugar a otro para aumentar el conocimiento. Vivimos en el cumplimiento de ese versículo. En tan solo unas décadas, el conocimiento humano se ha multiplicado enormemente. La inteligencia artificial, la comunicación global y los registros digitales han conectado al mundo de maneras inimaginables para las generaciones anteriores. Mientras tanto, Mateo 24. 14 anuncia que el Evangelio del Reino se predicará en todas las naciones y que el fin vendrá a través de satélites, Internet y misiones globales. Esta profecía se está cumpliendo. El mensaje de Cristo ha llegado a casi todas las naciones y la frontera final se cierra rápidamente. Finalmente, Zacarías 12 advirtió que todas las naciones dirigirían su mirada hacia Israel. Basta con ver los titulares. Las Naciones Unidas debaten la existencia de Israel. Los países vecinos lo rodean, y cada uno de sus movimientos domina el debate mundial. Todas estas profecías se están cumpliendo en este preciso momento. No están aislados, están convergiendo. Cada uno fortalece al otro,
formando un patrón claro. El escenario mundial se está preparando. Al conectar estas señales, Israel restaurado, Jerusalén recuperada, la explosión tecnológica, la difusión del Evangelio, uno se da cuenta de algo extraordinario. La misma generación que vio los huesos secos volver a la vida, también está presenciando cómo las piezas finales encajan. Y ahora, la petición del tercer templo añade el elemento final a este panorama. Es como si la profecía pasara de ser una simple frase escrita a convertirse en acontecimientos reales. En este punto, la pregunta deja de ser ¿qué está sucediendo para convertirse en qué debemos hacer al respecto? Si la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, si Jerusalén está conmovida y las escrituras se alinean con la realidad, ¿cómo deben responder los creyentes? Primero, esto no es un llamado al miedo, sino a la conciencia. Cuando Jesús habló de estos acontecimientos en Mateo 24 y Lucas 21, no dijo que corriéramos y nos escondiéramos, sino que vigiláramos y oráramos. El propósito de la profecía siempre ha sido la preparación, no el pánico. Su objetivo es despertarnos, agudizar nuestra atención y recordarnos que este mundo es temporal y la palabra de Dios es eterna. Segundo, la profecía debe guiarnos hacia un propósito. Si estas señales son reales, entonces el tiempo es precioso. Cada día es una oportunidad para servir, compartir el Evangelio, fortalecer a los demás y vivir con una perspectiva eterna. El mismo Dios que nos permitió presenciar el cumplimiento de antiguas profecías, también nos colocó aquí precisamente en este momento. Y finalmente, la profecía debería renovar nuestra esperanza. Cuando el mundo parece inestable, cuando los gobiernos fracasan, cuando la oscuridad aumenta, las Escrituras nos recuerdan que nada de esto toma a Dios por sorpresa. Cada titular, cada cambio en el equilibrio de poder mundial, cada declaración desde Jerusalén, todo forma parte de una historia que culmina en redención. El templo que se está construyendo en Jerusalén podría convertirse algún día en el centro de un conflicto global. Pero para los creyentes, también es un recordatorio de que el verdadero templo, la morada de Dios con su pueblo, está por venir. Apocalipsis 21 describe un día en que ya no habrá templo en el cielo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Hasta ese día, velamos, nos preparamos y vivimos con esperanza, porque la misma voz que dijo, Jerusalén será pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, también prometió, vengo pronto. Que esa sea tu oración esta noche. Las mismas palabras escritas al final de la Biblia, el clamor de quienes comprenden la hora. Ven, Señor Jesús.